Estimados alumnos, nuevamente les doy la bienvenida a una clase teórica grabada. En estas continuaremos con los fármacos antihelmínticos, pero ahora con los que son activos sobre cestodes y trematodes. Recuerden que la parte general de los antiparasitarios se encuentra en la primera parte del teórico sobre los que tienen actividad sobre nematodes y sus principios son válidos para todos los grupos de antiparasitarios. Comenzaremos por los antiparasitarios que actúan sobre cestodes. Como pueden observar en esta placa, no hay muchos representantes en este grupo. De los que se utilizan actualmente, todos son cestodicidas, es decir, que matan las tenias. Algunos de estos antiparasitarios ya los hemos visto en el teórico anterior, por lo que avanzaremos más rápido. Por mucho, el más importante y más utilizado de los cestodicidas es el praziquantel. Como ven, también existe un análogo, el epsiprantel, cuyas diferencias con el praziquantel son principalmente farmacocinéticas. Son cestodicidas de amplio espectro, es decir, que actúan sobre todas las tenias que afectan a los animales domésticos, pero en las especies que más se utilizan son en caninos y felinos. También podrían utilizarse en equinos, rumiantes y aves, pero sus costos son muy altos. Actúan sobre el parásito aumentando la permeabilidad de la membrana al calcio, por unirse a canales de calcio voltaje dependientes. Esto produce una vacuolización del tegumento y un aumento de la contracción muscular. Así, las tenias son paralizadas y digeridas en el tubo digestivo. Son adulticidas, aunque el praziquantel tiene cierta actividad sobre formas juveniles. Como no tienen ninguna actividad sobre nematodes, es común que estén formulados en combinaciones con nematodicidas. Es el caso del hemodepside, que viene en pipetas Spot-On para gatos, y de formulaciones varias que los combinan con tetrahidropirimidinas o con lactonas macrocíclicas. Respecto de la farmacocinética, el praziquantel se administra por vía oral o parenteral, subcutánea o intramuscular. También existe una formulación de administración tópica, Spot-On, que se usa en gatos, que ya la había mencionado. Es una combinación de praziquantel con hemodepside. Se absorbe muy rápido, por vía oral tiene un marcado efecto de primer paso hepático que se puede compensar con la dosificación. Se usan mayores dosis por vía oral que por las vías parenterales. Una vez absorbido, se distribuye por todos los tejidos, inclusive llega al sistema nervioso central, por lo que tiene distribución generalizada. Se elimina rápidamente por metabolismo hepático a metabolitos inactivos, que se excretan principalmente por vía renal y secundariamente por materia fecal. Por su vida media tan corta, que es de unos 30 minutos en caninos, no tiene un efecto prolongado. La principal diferencia entre el epsiprantel y el praziquantel es que el epsiprantel solo se administra por vía oral y prácticamente no se absorbe. Tiene un efecto local en el tubo digestivo, por lo que solo actúa sobre las formas adultas de localización intestinal y se elimina activo por materia fecal. La presencia de alimento en el tubo digestivo no modifica la farmacocinética de estas dos drogas ni su eficacia antiparasitaria. Respecto de la toxicidad, son fármacos muy seguros con un índice terapéutico elevado. Como efectos colaterales, tras la administración oral, en muy pocos casos, menos del 5%, pueden observarse algunas alteraciones digestivas como anorexia, vómitos, diarrea y decaimiento. Las formas inyectables son muy dolorosas. Se puede administrar a hembras preñadas porque no son embriotóxicos ni tampoco teratogénicos. El siguiente cestodicida que veremos es la niclosamida. Este antiparasitario tiene poco uso actualmente porque ha sido desplazado por el praziquantel. Se lo ha utilizado en caninos, felinos y animales de producción. Quedan algunas presentaciones en pequeños animales. La niclosamida es una salicil anilida y como tal interfiere con la fosforilación oxidativa mitocondrial de los parásitos y también interfiere con la absorción de glucosa. En cuanto a su farmacocinética, se administra exclusivamente por vía oral y preferentemente en ayunas para mejorar la eficacia. Prácticamente no se absorbe y se elimina activo por materia fecal.
Lo poco que llega a la sangre es metabolizado muy rápido en el hígado. Es una droga muy segura, pese a ser una salicilanilida. La seguridad se debe a su mínima absorción. Se puede emplear en hembras preñadas y en animales debilitados. Como ya mencioné, puede emplearse en perros, gatos, rumiantes y aves. También se la utiliza como molusquicida para prevenir la esquistosomiasis humana en las zonas que son endémicas. Pasamos ahora al pamoato de pirantel, un antiparasitario que ya hemos visto en el teórico anterior. Este fármaco, además de nematodicida, es estodicida sobre el género Anoplocéfala que afecta a los equinos, pero su actividad sobre cestodes es al doble de la dosis que como nematodicida. Tiene mucho uso en esta especie porque es más económico que el praziquantel. Ya saben ustedes que la combinación con sales de pamoato hace que la absorción del pirantel sea muy baja, lo que además de disminuir la toxicidad, aumenta la eficacia antiparasitaria para los parásitos de localización intestinal. El resto de las características de este antiparasitario pueden volver a verlas en el teórico anterior. Los últimos estodicidas que veremos pertenecen al grupo de los benzimidazoles. A este grupo también ya lo hemos considerado entre las nematodicidas, por lo que para sus características generales los remito a ese teórico anterior. En terneros y corderos, que son los más afectados por moniesia y tisanosoma, los principales estodes de los rumiantes, se prefiere por su eficacia el praziquantel, pero también pueden utilizarse los benzimidazoles al doble de dosis que como nematodicidas. En caninos y felinos, el espectro tenicida de los benzimidazoles es muy limitado. Pasaremos ahora a ver los fármacos que son activos sobre trematodes. Como se puede ver en esta placa, la actividad antiparasitaria de estas drogas varía según la edad de la fasciola. La mayoría actúan sobre fasciolas adultas, mayores de 6 semanas de vida, excepto el albendazol, que es activo sobre las que son mayores de 12 semanas. Un solo compuesto, la dianfenetida, es activo sobre fasciolas inmaduras, menores de 6 semanas. Y también uno solo, el triclavendazol, tiene la capacidad de actuar sobre los distintos estadios del parásito. En este cuadro se puede observar con más detalle el porcentaje de eficacia de cada droga trematodicida según los estadios de la fasciola. Como ven, la eficacia se va modificando con la edad. Así, la dianfenetida va perdiendo eficacia a partir de las 7 semanas y a la inversa, los que actúan principalmente sobre las formas maduras tienen mayor actividad cuanto más semanas tiene el parásito. Para facilitar su estudio, veremos en forma conjunta 4 drogas que tienen el mismo mecanismo de acción y que comparten también otras características. Estas son el nitroxinil, un nitrofenol, y 3 pertenecientes a las salicilanilidas, la oxiclosanida, la rafoxanida y el closantel. A este último ya lo habíamos visto en el teórico anterior. El mecanismo de acción ya fue mencionado. Todas desacoplan la fosforilación oxidativa con mayor selectividad sobre los parásitos que sobre el huésped. En cuanto al espectro, las 4 actúan sobre formas adultas de fasciola, con algunas diferencias entre ellas. La rafoxanida actúa a partir de las 4 semanas. El nitroxinil y el closantel lo hacen a partir de las 6 semanas. Y la oxiclosanida a partir de las 10 semanas. Todas también tienen actividad sobre parásitos hematófagos, y esto está relacionada con la alta unión a las proteínas plasmáticas que tienen. Esto también ya lo habíamos visto para el closantel en el teórico anterior. Además, recuerden que el closantel se clasifica como endectocida porque también actúa sobre algunos ectoparásitos. Las 4 drogas son muy liposolubles y por esto también comparten características farmacocinéticas. Todas se administran por vía oral, excepto el nitroxinil, que debe administrarse inyectable, porque como tiene un grupo nitro en la molécula, es inactivado por los microorganismos del rumen. Y en el caso del closantel, admite tanto la vía oral como la subcutánea. También en relación con su liposolubilidad, todos se unen mucho a las proteínas plasmáticas y por esto tienen una relativamente baja volumen de distribución.
No se metabolizan como en el caso de la rafoxanida o bien lo hacen poco y lentamente en el hígado, excepto la oxiclosanida que tiene un metabolismo complejo. Se eliminan principalmente como drogas activas por bilis y esto aumenta la eficacia sobre las fasciolas adultas que están localizadas en los conductos biliares y aparece en la materia fecal y en muy baja proporción pueden aparecer en la orina. Por su liposolubilidad también son excretados en la leche. La vida media es muy larga y tienen un periodo de retirada también largo, de alrededor de un mes. Por su eliminación en la leche no está permitido su uso en los bovinos de producción lechera. Respecto a su toxicidad, si bien tienen índices terapéuticos aceptables de alrededor de 4 o 5, en rodeos desparejos por su peso o su condición corporal pueden observarse signos de toxicidad. Y estos están relacionados con el mecanismo de acción, el desacople de la fosforilación oxidativa. Se observa disnea, taquipnea, taquicardia, hipertermia y en el caso del closantel también pueden observarse signos neurológicos y ceguera. Veremos ahora otro fármaco faciolicida, el clorzulón, que está químicamente emparentado con las sulfonilamidas. Este tiene un mecanismo de acción particular. Inhibe dos enzimas de la glucólisis, la 3-fosfogliceratoquinasa y la fosfogliceromutasa. La glucólisis es la principal ruta metabólica de las fasciolas para la obtención de energía, por lo que su bloqueo resulta letal para estos parásitos. Este fármaco también es activo sobre fasciolas adultas, mayores de 8 semanas, pero aumentando la dosis puede actuar sobre formas más inmaduras a partir de las 4 semanas. Como todos los fasciolicidas, es muy liposoluble. Se puede administrar por vía oral, con regular biodisponibilidad, o bien de forma inyectable, por vía subcutánea. Vienen formulaciones combinadas con ivermectina para ampliar el espectro sobre parásitos nematodes. Viaja en sangre unido a la anhidrasa carbónica de los eritrocitos hasta un 25%. Casi no se metaboliza y se elimina principalmente activo por orina. El periodo de retirada es bastante corto, de 8 días, y para este tampoco se permite su uso en bovinos de leche. En cuanto a su toxicidad, esta es muy baja y los reportes de efectos tóxicos son muy raros. Veremos ahora el grupo de benzimidazoles, que ya fueron vistos en el teórico de nematodicidas y también entre los cestodicidas. Contamos con dos representantes distintos en cuanto a actividad antiparasitaria. Por un lado el albendazol y el netobiming, que es la prodroga, que actúa sobre fasciolas maduras, mayores de 12 semanas. Y por otro, el triclavendazol, que es activo sobre todos los estadios de fasciola y con la particularidad de no actuar sobre otros grupos de parásitos, lo que lo diferencia del resto de los benzimidazoles. Ya fue señalado en el teórico anterior que los benzimidazoles se unen a la subunidad beta de la tubulina del parásito, impidiendo su polimerización y de este modo interfieren en las funciones implicadas con los microtúbulos, como son mecanismos de transporte, mantenimiento de la forma celular, la reproducción parasitaria y muchos otros. Hay evidencias de que el triclavendazol también actúa impidiendo la polimerización de la tubulina. Sin embargo, como no actúa sobre nematodes, podría ser que se una en porciones diferentes de la tubulina. Respecto del espectro de actividad antiparasitaria, ya lo he mencionado, pero lo reitero. El triclavendazol actúa sobre todos los estadios de fasciola. En cambio, el albendazol solo lo hace sobre fasciolas mayores de 12 semanas. Y recordemos también que el albendazol es activo sobre nematodes y algunos cestodes. La farmacocinética de los benzimidazoles también ya fue vista. La del triclavendazol es similar a la del albendazol. Se administra por vía oral, intrarruminal o intravomasal. Se absorbe y se une mucho a la albúmina. También se metaboliza en el hígado a sulfóxido, que es activo, y a sulfona, que es inactivo. Se elimina casi totalmente por bilis y en baja proporción por orina y por leche. Su periodo de retirada es muy largo, cercano a los 2 meses, y tampoco se puede administrar a bovinos de producción lechera. Como el resto de los benzimidazoles, el triclavendazol tiene un índice terapéutico elevado.
Nos queda por ver el último fasciolicida de la lista, que es la dianfenetida. Químicamente es un fenoxialcano. También es muy liposoluble y tiene la particularidad de actuar solo sobre fasciolas inmaduras y va disminuyendo su actividad con la edad de los parásitos. Por este motivo, se le indica para el tratamiento de la fasciolasis aguda producida por la migración de las larvas por el parénquima hepático, en ovinos y en caprinos. Para ampliar su espectro sobre fasciolas maduras, se la combina con fármacos adulticidas como la rafoxanida. No se conoce su mecanismo de acción, pero produce alteraciones en el tegumento de las fasciolas con vacuolización y muerte. La farmacocinética de la dianfenetida es el motivo de su actividad restringida a fasciolas inmaduras y también de su baja toxicidad para el huésped. Dianfenetida es una prodroga, por lo que debe administrarse por vía oral. Se activa en el hígado por desacetilación a un metabolito aminado, que es la droga activa. Dado que esto se produce en el parénquima hepático, las fasciolas inmaduras que migran alimentándose de este parénquima son expuestas a elevadas concentraciones de la droga activa y mueren. Este metabolito activo sufre un segundo paso metabólico que lo inactiva, y así se elimina por la bilis. Por esta razón, las fasciolas adultas, que están en los canalículos biliares, no están en contacto con la droga activa. Además, los metabolitos activos se absorben en muy baja cantidad. Por esta razón, las fasciolas adultas, que son hematófagas, tampoco se ven expuestas a concentraciones de droga activa. Por otra parte, las concentraciones en sangre del metabolito inactivo también son subtóxicas para el animal, y por eso la dianfenetida tiene un alto índice terapéutico. El periodo de retirada es relativamente corto, es de 7 días. En esta última placa les dejo una lista bibliográfica para ampliar el tema. Ya saben que para los antiparasitarios deben recurrir a libros de farmacología veterinaria, por la especificidad que tiene este tema. Entonces, espero que nos encontremos en el siguiente teórico, continuando y terminando con los antiparasitarios que actúan sobre parásitos internos. Será hasta entonces.